por aquí todavía algo para decirles sobre el amor. Y el amor se ofrece, y en este caso de parte de Dios al ser humano, el amor se ofrece. Pero el amor no solo se ofrece, el amor espera ser creído por ese sujeto que se convierte en objeto de amor. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor ofrece la gracia, pero mire que el amor, aunque ofrece la gracia, no garantiza por sí solo que la persona, que la criatura se salve. No, el amor debe ser correspondido. De otra manera, si el amor no es correspondido, pero quien ama insistiera en amar al otro sin este consentirlo, estaríamos hablando de una violación. Tomemos el ejemplo de un hombre que se enamora de una chica. Incluso en la Biblia está el asunto de uno de los hijos de David, que se enamoró de su hermanita y eh, hizo con mentiras y con otra cantidad pues de asuntos allí, engañarla y acostarse con ella, hablando de este tipo de amor, del amor eros, de eso que nace en las entrañas, allí que se mueve en el estómago, como dicen algunos, las mariposas. Hablamos, aunque aquí no estamos hablando de ese tipo de amor, pues aquí hay una inclinación y la hemos llamado también amor. Si esto está relacionado con el amor, que seguro que sí, entonces no se puede violentar al otro. Puedes estar enamorado de él, puedes estar que quieres compartir toda la vida con ella, pero si esa persona no consiente, no cree, no confía, entonces no, el amor no tiene otra cosa sino quedarse allí esperando o retirarse pasivamente, dejando a la otra persona en su libertad. Eso aplicado a la criatura, al ser humano y a Dios, vale de la misma manera, porque el texto dice que Dios amó al mundo, que dio, porque el amor ofrece, el amor da, que dio a su Hijo unigénito, pero dice, para que todo aquel que en él cree, es decir, que si no cree en ese amor, en este Dios que es amor, se pierde. Pero dice que el que cree no se pierde. Es decir, que el amor es el camino para encontrarse, para validarse, para dignificarse, pero hay que recibirlo. Porque el que no cree, el que no recibe este amor, se pierde y no obtendrá vida eterna. Así que el amor es ofrecido, pero también recibido. He dicho esto como un pequeño resumen de lo que practiqué o enseñé hace 8 días. Ahora, amar implica sacrificarse, porque quien da no es alguien que da simplemente cuando hablamos del amor de Dios. Estoy hablando ya, por decirlo así, de una de las características altamente importante del amor que viene de Dios. Que el primero es que el amor es una entrega. Eso es el amor. Porque alguien puede preguntar, defina mi amor. Amor es entregarse. Pero de parte de quien recibe esa entrega, debe recibir. Porque no se completa si no se recibe. Queda solo en que el sujeto que ama ofrece su amor, pero no es completado, porque hay una reciprocidad en el amor. Se da, pero se recibe. Y en esta otra característica que hoy quiero tratar,
El amor es sacrificio. Eh, o sea que aquí se cae eh, el- la definición del amor como desde el tema romántico, ¿sí? Que se acerca más al afecto. No, el amor es sacrificio. Y ustedes saben que sacrificarse es precisamente eh, renunciar y muchas veces morir por el otro. Pero amar es valorar. O sea que ese sería el correspondiente del sacrificio. Quien ama se sacrifica, pero quien es amado valora. Y cuando se encuentran esas dos, entonces se completa el objetivo o el propósito del amor. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí se nos deja claro que el mayor amor es poner la vida y ponerla, aquí en este caso, por sus amigos. Aunque otros textos nos van a mostrar que puede ser que alguien ose morir por el bueno, pero por el malo, ¿quién muere? Por el perverso, ¿quién está dispuesto a meter las manos al fuego? Pues este amor alcanzó también al perverso, alcanzó al enemigo, es decir, que no es un sacrificio solo a favor del bueno, del que corresponde, sino de todo aquel, como ya lo hemos leído en el texto anterior, todo aquel que en él cree. No discrimina, no dice que cree, pero que tenga ciertas cualidades, no, solo es que crea y cualquier asunto que haya de por medio, el amor mismo lo va a cubrir. Así que profundicemos un poco en el acto del sacrificio como cualidad del amor. Es decir, el amor es sacrificio. Entendamos algo. Para que el acto de amar sea realmente un sacrificio, primero debe haber una renuncia a sí mismo. Si eso no pasa, entonces no hay sacrificio, solamente hay un servilismo, podríamos hablar. La persona se puso en un lugar, incluso si la persona es muerta o sacrificada, si no ha renunciado a sí misma, entonces lo que se puede considerar es un asesinato, pero nunca un sacrificio. ¿Por qué? O una autoinmolación, pero no un sacrificio. Recordemos el texto que leíamos en otro devocional, el de Primera de Corintios 13, donde se nos dice que si diese mi cuerpo para ser quemado, ahí estamos hablando de un sacrificio, y no tengo amor, de nada me sirve. También dice que si diese mis riquezas para dar de comer a los pobres, eso también es un sacrificio, porque sacrifico mi comodidad. Ustedes saben que la riqueza da una comodidad, da una seguridad. Pero si tomara toda esa riqueza y la sacrificara, la pusiera en bien de los demás, dice, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces mire cómo los actos de dar mi cuerpo para ser quemado en favor de otro o dar mi riqueza para dar de comer a otros no es un acto de amor por sí solo. Hay que imprimirle a ese acto el amor, porque por sí solo solamente es un heroísmo, podríamos hablar, algún asunto que no deja de tener su admiración, pero no trasciende desde lo que es el amor. Así que, ¿qué hace que realmente tenga el sentido
que debe tener algo como dar las riquezas o entregar el cuerpo para ser quemado, que sea en amor. Y para que sea en amor, ¿cómo debe ser? El sujeto no lo hace por un interés particular. No dice voy a dar de comer a los pobres porque qué tal que mañana yo quede pobre y también necesite que me den. Como el dicho que tenemos bien colombiano, hoy por mí y mañana por ti. Eso no es desde el amor, eso es desde una transacción, desde una negociación que se hace frente al futuro, frente a la sociedad, frente a la cultura, frente a la iglesia, frente a Dios mismos, podríamos hablar, porque hay personas que negocian con Dios. Si usted me da esto, entonces yo hago esto y otro. Y Dios en su amor y en su bondad, que no tiene reparo, lo hace. Pero él no está haciendo realmente una negociación así porque en el proceso nos enseñará algo diferente. Pero si ese es el germen de la fe, el inicio de una fe y la apertura para que el ser humano eh, crea en Dios, entonces Dios muchas veces lo hemos visto en la historia y en los testimonios de los creyentes obrar de esa manera. Pero hay que llegar a un momento en que ame a Dios no por lo que Él me da, no por lo que Él me promete, no por lo que Él eh, ha hecho incluso por mí, sino por lo que Él en sí mismo es, por la relación que Él quiere tener conmigo, que es una relación enteramente de amor y de gracia para con nosotros. Entonces dejemos claro que para que el acto de amor sea un sacrificio, primero debe haber una renuncia a sí mismo. Solo en la renuncia se puede amar. Solo en la renuncia se puede amar. Dado que solo en esa actitud y en esa disposición se cancela todo intento de salir favorecido o buscar un interés egoísta. ¿Notan qué es el amor? Y desde aquí debemos puntualizar algunos asuntos. Por ejemplo, que Dios no nos ha extendido su gracia porque lo necesitáramos. Es claro que hemos necesitado y seguiremos necesitando todo el tiempo y cada que Él nos favorezca deudores seremos, pero, pero no nos ha salvado Dios porque lo necesitemos. No nos ha salvado Dios simplemente, hablo de la primera razón, claro que hemos estado en necesidad y eso hace parte, pero no es la primera razón del amor para Dios amarnos o salvarnos, no. Tampoco nos ha salvado Dios porque haya sentido una lástima por nosotros. No, pobrecitos, qué pesar, miren la condición en que están. Voy a ayudarlos. No, no es lástima. Es decir, para que me entiendan esto, la salvación, el que Dios haga su acto salvador sobre nosotros, no parte de un efecto que nosotros causáramos en Él, por nuestra pobreza, por nuestra necesidad, por nuestra miseria, por nuestra condición. No. Por eso la Biblia va a decir, hablando del ofrendar, incluso Pablo en 2 Corintios 9, él dice, ninguno dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al dador que tiene gracia, al que da con gracia, al que da con amor. Y para dar así, no se parte de la necesidad. Entonces, ¿de dónde se parte? Se parte de la renuncia y del sentir que tiene el sujeto de amar. Voy a entregar esto, lo voy a dar. Eso es. Pensemos, para que completemos un poco esto, el sacrificio de Cristo en la cruz.
¿Qué hace que el sacrificio de Cristo en la cruz, como lo dice el texto que tenemos en pantalla, sea realmente un acto de amor al mundo y no un interés de Dios que busca algo, que no da puntada sin dedal, como decimos? ¿Qué hace que sea así? La renuncia de sí mismo hace del ofrecimiento una ofrenda. Ofrenda es muy diferente a limosna. No, es una ofrenda. Es decir, un ofrecimiento, porque la palabra ofrenda es ofrecer. La renuncia de sí mismo, el ponerse voluntariamente, darlo desde la voluntad, no porque me presiona el ambiente, no porque me presiona la vergüenza de que digan no hizo nada, no, no por eso, no porque me presione en el caso de los esposos el contrato matrimonial y en el caso de los hijos que yo soy el papá, o yo soy, o él es mi papá, o ella es mi mamá. No, la voluntad. Lo que hace que sea sacrificio es que lo pongo sin que me lo exijan. Nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo tengo poder para poner la vida y para volverla a tomar. Él está diciendo, yo tengo libertad de hacerlo. Si quiero, no la doy. Si quiero, la doy. Pero yo quiero darla. ¿Cómo queda ese acto cuando nos piden que hagamos cosas? Porque muchas veces nos piden en el hogar, en la casa, en familia, que hagamos algo, que llevemos un paquete, que lavemos los trastes, que ayudemos en el hogar, que demos dinero para esto, que nos dispongamos de un tiempo para compartir. Y a veces sentimos eso como carga. Qué pereza. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Y entonces se nos vuelve una carga. ¿Y sabe por qué se nos vuelve una carga? Porque no hemos renunciado, porque no hemos dispuesto la voluntad. Pablo dice, porque si primero está la voluntad, entonces es generosidad y no es una respuesta a una exigencia. Espero que me vayan entendiendo este asunto del amor, cómo es una renuncia de sí mismo y hace que cuando sea renuncia, ahora es de mi voluntad algo que yo ofrezco. Es una ofrenda y por tanto, si es una ofrenda, se asemeja a el olor fragante, se asemeja al sacrificio que se vuelve aroma y percibió el Señor olor fragante, sacrificio acepto, que bendice, que ayuda, que dignifica a la persona, que no lo hace para luego cobrarle, como se hace hoy. De hecho, nosotros tenemos un proverbio, es mejor deber dinero que deber favores, porque muchas veces, siempre que hacemos un favor o siempre que nos hacen un favor, nos sentimos que quedamos en deuda. Y muchas veces la persona que hace el favor viene donde el otro y le dice, vengo a cobrarle el favor. Así directo y sin vergüenza en la cara, vengo a cobrarle el favor. Yo le hice a usted un favor, ahora necesito que me haga usted un favor a mí. Así se mueve el mundo afuera, así se mueve el mundo político, así incluso se mueve dentro de la misma familia. Yo te hice este favor, tú hazme este favor a mí. O cuando no me hacen un favor, la persona como que levanta la mano y le dice al otro, ah, bueno, está bien, no me haga el favor, que luego usted va a necesitar. Entonces las transacciones son más de economía, de moneda en la misma familia que del amor. Porque el amor es otra cosa muy diferente a las transacciones que hacemos.
Por eso puede nacer en nosotros un corazón vengativo, un corazón rencilloso, un corazón celoso, incluso cuando no está el amor. Y las relaciones, cuando reinan cosas como las mencionadas, entonces lo que ocurre es que quedan por fuera del rango de la solidaridad, de la generosidad y del amor puro, que es con el que el Señor nos dice que nos relacionemos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios como a ti mismo. Entonces nos invita a que lo consideremos y amemos y nos relacionemos con el otro desde el amor. ¿Quieres que tus actos sean actos de amor? Renuncia. ¿Quieres no estar peleando en tu casa porque no te hicieron un favor? Renuncia. ¿Quieres estar tranquilo y en paz cuando no te reconocen algo? Porque hay gente que dice, vea, tanto que me maté, tanto que ayudé, tanto que entregué, ¿para qué? Para nada. Ah, porque lo hizo sin amor. El que tiene esa palabra de que para qué, lo único que recibí fue humillaciones, lo único que recibí fue desprecios por haber hecho esto, no vuelvo a hacer nada. Y hay gente que está cerrada entre ustedes que escuchan hoy, cerrados y diciendo, conmigo que no cuenten. Yo no, ya no, porque no vive desde el amor. Esas palabras, esa actitud, esa prepotencia con la que se habla es simplemente porque no se vive desde el amor. Porque el amor es una renuncia de sí mismo. Y eso es lo que hace que ya no sea un, una transacción, no sea un negocio, sino que sea una ofrenda. Y la ofrenda no es algo de negocio. Por eso cometemos un error cuando promocionamos una ofrenda y le decimos a la persona, dele a Dios esto para que Dios le dé. Al contrario, la ofrenda es simplemente un acto de gratitud. Y hablando de la ofrenda como lo que entregamos en nuestros cultos, es un acto de gratitud. Porque ¿quién le ha dado a Dios primero para que Él le retribuya? Dice la palabra, ¿quién le ha dado? Nadie puede decirle voy a dar esto a Dios. Si usted tiene para dar una ofrenda, no le está dando a Dios primero. Sí le está dando, pero no le está dando de primero. Dios le dio a usted de primero, porque en Él nos movemos, en Él somos. Dice la palabra que tienes que no hayas recibido. ¿Hay algo que tengamos en nuestra vida que no hayamos recibido? Nuestra propia existencia, quedémonos a cuero pelado, quedémonos sin ropa, quedémonos sin nada y preguntémonos ahí, que no tuviéramos nada, como decimos, ni dónde caer muertos, nos tenemos a nosotros mismos. Aún esa vida que tenemos ha sido dada por Dios, porque Él nos ha creado. Recuerde que todo este mensaje arrancó en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la ordenó, la dispuso todo, el cielo que pisas, el aire que respiras, ¿sí? Lo que se mueve en ti, cada célula, está allí por gracia y por misericordia de Dios. Vea, si Dios estuviera haciendo una transacción en la existencia de la humanidad, ya hubiera acabado con esto. Pero esto se sostiene todavía solo por una cosa, porque Dios es amor. Por eso el malo va y viene, incluso hace sus fechorías. No que Dios le apruebe eso, pero si sigue en pie solo por amor, por nada más sigue en pie, sino solo por el amor de Dios. Así que la renuncia de sí mismo, para que lo volvamos a puntualizar, hace de la ofrenda un sacrificio. Y la pone a oler rico, huele delicioso la ofrenda que tiene voluntad, que tiene sacrificio de sí mismo. Y es un sacrificio que salva,
que dignifica y obviamente prepara la respuesta de amor. ¿Cómo debe responder quien así ha sido tratado? Que no lo haga de otra manera sino por el amor. ¿Es ese el amor que reina hoy en las relaciones de esposo y esposa en nuestra iglesia? No hablemos del mundo, hablemos de los que somos creyentes. ¿Es así que nos amamos? Porque nuestra carne se revuelca muchas veces de otra manera y nos manda otro tipo de pensamientos y se nos generan en nosotros, en el corazón, otras cosas, como dice Jesús: no suben a vuestros pensamientos esto y esto y esto, homicidios, adulterios y otras cosas más. ¿No suben? Sí suben, pero cuando el amor está allí, entonces la Biblia dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubre la falta. Pablo lo entendió y lo expresó en Efesios 5:2 de la siguiente manera. Mire cómo lo expresó él: andad en amor. De hecho, lo expresa a manera de mandamiento. Él dice: andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Entiende eso, hermano? Mire lo que dice la palabra. Es un mandamiento, es una orden. Andad. No dice si ustedes quieren, yo les recomiendo, a mí me parece que ustedes deberían. No. Andad en amor, el camino diario, el camino a la empresa, el camino al hogar, el camino al negocio, el camino al banco, el camino al parque, el camino a la playa, el camino donde sea. Dice: andad en amor. Es decir, si van a caminar, antes de hacerlo, sacrifíquense, entréguense, renuncien a ustedes mismos, como también Cristo nos amó. ¿Y qué sigue diciendo? Y se entregó a sí mismo por nosotros. A él no lo entregaron, a él no lo lanzaron, a él no lo pusieron eh, a nadar ya porque le tocó. Como al que lanzan al agua y no quería ni mojarse, ni quería nadar, ni quería nada, pero ahora que está en el agua, le toca. Porque muchas veces las circunstancias de la vida, las situaciones o las otras personas nos lanzan, nos obligan. Está bien que los chicos en algún momento dado sean iniciados con alguna disciplina, pero usted no se puede quedar toda la vida allí. No sé si hay por aquí un adolescente escuchando en esta mañana la palabra. Usted no se puede quedar toda la vida allí eh, simplemente esperando que lo obliguen, que vaya, que es que no va a ir, que quiere un golpe, que quiere un pela, o la esposa o el esposo. Pues entonces no le doy esto, no le doy aquello, no voy por acá, ya no voy a hacer acá, ya no voy a hacer allá. Y entonces, como nos dicen eso: bueno, espere, espere, pues yo lo hago. Pero ¿desde dónde lo hacen? Pablo dice que nos dispongamos para andar en amor y nos coloca el modelo perfecto, Cristo. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué hizo que esa ofrenda y ese sacrificio a Dios fuera olor fragante? Se entregó a sí mismo por nosotros. Entiéndase el a sí mismo como la renuncia, como el ponerse allí, tan bonito que estuvo en Getsemaní. Es un paso muy duro, pero si lo miramos hoy, es un cuadro perfecto de la humildad, de la sujeción, de la voluntad dispuesta para obedecer y para ir en pro de lo que se está pidiendo que se haga. Sacrificarse es un riesgo. Miremos esa parte. Sacrificarse es un riesgo. ¿Por qué? Porque no quiere decir que si me sacrifico, entonces el otro va a entender y va a responder. Y ahí nuevamente hay que decirlo para nuestra enseñanza:
Y está el dilema de muchas personas. No, uno tanto que se mata. No, conmigo que no cuente. Porque sacrificarse es un riesgo. Pues el amor que se expresa en el sacrificio queda a interpretación del beneficiario. Y eso es tremendo, oiga. Escuche bien lo que estamos hablando, lo que el Señor nos está enseñando y transmitiendo en esta mañana. Porque usted puede sacrificarse, pero ¿quién garantiza que lo van a entender? ¿Quién? Usted puede sacrificarse por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Esa decepción de muchos padres con sus hijos, ¿no? Esa decepción. Vea todo lo que invertí, todo lo que hice. Y ahora vea a mi hijo. Mire cómo me paga. Hasta me quiere quitar la casa. Hasta me quiere sacar de ella. Y usted se sacrificó. Pero si lo hizo en amor, no ha perdido nada. Así el otro le arrebatara. Así el otro le quitara. Pero si usted lo hizo por un negocio, obvio, eso trae mucho tristeza, dolor, amargura. Desde esto podemos sanar nuestras heridas. Y por lo que oraba ahora el hermano Edgardo, descargar nuestras cargas que nos hacen latir el corazón mil, ¿sí? Es importante entender esto, porque eso es. Sacrificarse es un riesgo, porque el otro interpreta. A mí no me parece. ¿Cuántos han rechazado la cruz? ¿Cuántos discuten la cruz? ¿Cuántos le ponen otro asunto diferente a lo que ha pasado en el Calvario con Jesucristo? ¿Cuántos han dicho, no, no me parece? A él nadie lo mandó a eso, ¿sí? Incluso los gnósticos afirman que se quiso tomar de este acto heroico simplemente algo para mostrar el amor de Dios, pero que eso nunca realmente pasó. Así consideran los gnósticos que ocurrió el asunto. Simplemente que a ese mártir lo hicieron un héroe y ya, y que es el máximo esplendor del amor, pero que realmente no se debe interpretar de esa manera. Mire todo lo que se puede decir. Si el Señor no hubiera hecho esto con amor, ¿cómo estaría en el cielo? Si él no hubiera hecho esto y cuando está en la misma cruz clavado, si no lo hubiera hecho con amor, ya se hubiera bajado rapidito, porque el mismo compañero que está al lado lo insulta, los dos que están al lado, solo que hay uno que al último cambia de parecer, pero hubiera cambiado, ¿notan? Entonces es importante que entendamos esa parte, que la entendamos, que la tengamos clara. Porque imagínense, esa ofensa para Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Porque la gente a veces lo que quiere que le demostremos es que podemos hacer algo por ellos. Entonces nos hablan más desde el poder. Usted sí puede, pero no es desde eso que se hace la vida, las relaciones, se construye el ser iglesia. Usted sabe lo que es servir en un comité en la iglesia, ayudarle a un pastor a seguir adelante con la obra de Dios y en esto colaborar con Cristo, como lo hacemos. Estamos lidiando con genios, estamos lidiando con gente, que este dice esto, que este dice aquello, que aquel ni siquiera mira con valor lo que hice. Si usted no lo hace desde el amor, usted va a sufrir, usted termina descarriado, usted termina yéndose de su casa, usted termina divorciándose, usted termina echando a su hijo o incluso renegando fuertemente de su padre, si usted no actúa desde el amor, porque los demás interpretan como ellos quieren, como a ellos les parece o como ellos sienten, según el estado de ánimo, van a interpretar su acto. Por eso, entienda que debe hacerlo desde el amor. Eso es. El que usted le ofrezca a otro el amor, como ya lo dijimos, también está en libertad la otra persona de rechazarlo o acogerlo. Usted puede sacrificarse y ofrecer su sacrificio, pero está en la otra persona que diga, sí lo recibo, sí lo acepto. Yo le hago una pregunta.
¿Cuántas personas se han muerto desde que Jesús muere y se anuncia que es un acto de amor y salvador para la humanidad? Desde allá hasta hoy mismo, en este mismo momento que está muriendo gente, ¿cuántos se murieron y se están muriendo, aún habiendo escuchado el amor de Cristo y no lo recibieron? De hecho, por eso la Biblia dice, y como ellos no recibieron la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y se pierdan, a fin de que sean condenados todos aquellos que no recibieron el amor. Porque el amor es una entrega, pero se debe recibir. Ya lo dije y no quiero repetirlo. Más bien quiero hablar es de la libertad, de la libre decisión que tiene el otro de acoger o de rechazar el amor para aplicarlo a nosotros. Y recuerden escuchen esto, por favor. Es sobre todo el rechazo lo que prueba que el acto no es egoísta, sino genuino amor, verdadero sacrificio. Cuando me rechazan y sigo amando, se prueba que mi amor es verdadero. Pero si me rechazan, me enojo, tiro todo. Y vio, por eso no me gusta hacer. Se prueba que mi acto, y lo pruebo a mí mismo. ¿Quiere realmente saber usted si ama o no? Hágalo. Y sobre todo, esté pendiente de su reacción cuando te rechazan. Cuando te dicen, no, señor, muchas gracias. Hasta luego. Muchos cristianos no queremos entregar un tratado por eso. Porque no, es que eso es muy duro que a uno lo rechacen. ¿Desde dónde evangeliza? ¿Desde dónde lo hace? Porque el evangelista debe hacerlo desde el amor y estar preparado para el rechazo. Y cuando lo rechacen, no mirar feo. Ese fue el problema de los discípulos de Jesús, los que fueron apellidados los Boanerges. ¿Se acuerdan? Que fueron a Samaria, donde unos samaritanos a que les dieran posada para Jesús, pero como sabían que eran judíos, los samaritanos dijeron, nada que ver con judíos. Fuera, fuera, fuera. Y estos señores se pegaron una enojada porque buscaban amor donde no, no había la oportunidad, ¿no? Así que se vinieron enojados, muy enojados. Y ¿se acuerdan lo que le dijeron al Señor? Señor, estos samaritanos no te quisieron recibir. ¿Qué quieres? Les mandamos los de la moto, Señor. Aquí al ladito hay una oficina donde nos pueden hacer la vuelta. Algo así, si lo quisiéramos contextualizar a hoy. En el caso de ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Se acordaron de un duro y dijeron, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Lo que vamos a hacer es, vamos a pedir fuego del cielo para que los consuma. Vamos a pedir fuego del cielo que los consuma. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? A ver, hermano Jairo, ponga ese texto por allí. Las palabras de Jesús. ¿Usted de qué espíritu sois? ¿De qué espíritu son ustedes? Y con eso hace un rechazo a la violencia, a la negociación, a las transacciones y a todo lo demás del Antiguo Testamento. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y mire lo que sigue, el texto siguiente, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Dejémoslo, ya llegará el tiempo en que lo van a recibir. Yo escuché que un hermano miraba al creyente, al inconverso y le decía, le predicaba el evangelio y le decía, arrepiéntase, oro por usted para que se muera. ¿Eso qué es? Eso no es así. La gente no está obligada a recibir a Cristo. Eso sería una tontería, perdonen que hable así, pero sería una tontería que alguien recibiera obligado a Cristo. Los hijos de los creyentes no están obligados a ser creyentes, que porque su papá es creyente, él tiene que ser creyente, y como sea. Incluso los padres pueden caer en manipulación hacia sus hijos y de alguna manera presionarlos para que lo hagan. No es así. Debe ser un acto puro de amor, porque el Hijo mismo, mire, aquí el Hijo del Hombre, pero también en otros textos el Hijo de Dios no lo hace obligado. Y si el acto de la cruz, de subir o de ser colgado allí, no es un acto obligado de nada ni de nadie, sino de voluntad propia de quien está allí, quienes lo reciben, debemos ir por la misma forma. Nadie debe recibir a Dios porque tiene miedo de ir al infierno. Nadie debe recibir a Jesucristo porque le viene una plaga. No. Y nadie debe predicar el Evangelio de esa manera. El Evangelio se predica desde el amor, no desde la condenación. Creo que hemos equivocado la evangelización cuando hemos ido a ofrecer más condenación que salvación. Vea, amigo, arrepiéntase porque viene el infierno y se va a perder. Ok. Ese no es el mensaje del amor. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Si se pierden, y desde aquí refutamos la tesis de cierto grupo de personas que predica a Jesucristo, intenta predicarlo desde el amor, y ¿sabe qué ha hecho para validar el amor de Dios? Borrar el infierno. Y han dicho, no, no hay infierno. El que se muere simplemente se muere ya. Porque Dios, que va a echar, un Dios de amor, ¿cómo va a echar a sus hijitos en el infierno? Es que Dios no los echa. Mire lo que dice este texto. Ellos se echan solos, se pierden solos, porque el que no cree se pierde, pero no se pierde porque Dios quiso que se perdiera. Dios lo amó. Se pierde porque simplemente no creyó. O sea que los condenados también son condenados dentro del amor. ¿Entiende eso? El mismo amor que los salva, los condena, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea que en ese mismo amor se condena. Israel es condenado en el mismo amor de Dios. ¿Sí? Claro. Pero no porque el amor condene. El amor solo quiere salvar, pero quien no lo reciba queda un testimonio de que al no recibir el amor, entonces le viene la condena. Porque qué otra cosa, si usted le da una noticia a una persona, salga rápido que viene la avalancha, y usted no sale y dice, ¿cuál avalancha? El amor suyo lo quiso salvar, pero la persona no creyó y se lo arrastró. Pero en esa misma palabra es que se condena la otra persona. Así que pruebe su acto de amor y diga algo. Cuando me rechazan, cuando me miran feo, cuando no me hacen un favor, cuando no esto, cuando no aquello, ¿cómo reacciono? Y si usted dice, no, yo reacciono mal, yo reacciono enojado, a mí me da cierta cosita por dentro, ahí se da cuenta usted que debe ir a la oración, hablar con Dios y decirle, Señor, necesito que derrames tu amor en mí, que me enseñes a renunciar, que me enseñes a dar lo que yo dé, si es en mi hogar, si es en la empresa, si es en la calle, si es en la iglesia, de donde sea, que yo realmente viva desde el amor,
Que yo no ande en el mundo haciendo transacciones, negocios y luego llenándome de odio, de amargura y siendo como me pagaron, les pago. Por eso la Biblia dice, no devuelvan maldición por maldición. Si los maldicen, bendigan. Si los ultrajan, bendigan. Si lo esto, bendigan, 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 bendigan. Hablen bien. Pero eso solo es posible, eso no es aprendido. Eso nace, eso brota. Y solo brota del corazón que ama. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que sacrificarse es un riesgo. Hacerle favores a otros, amar a otros, acercarse a otros y darle un abrazo, darle una palabra bonita, saludar amablemente, siempre va a ser un riesgo, porque la otra persona está en la libertad de contestarme el saludo, de recibirme el abrazo, de aceptarme lo que le entrego. Y ahí es cuando el otro no me deja, no me responde. ¿Para qué saluda a uno si no le contestan? Ahí ya no hay amor. Son transacciones, doy y me da. Entonces la gente está obligada a responder, pero no es así desde el amor. ¿Qué tal? ¿Qué piensan de esto? No, el hermano Darío está muy equivocado, eso no puede ser así. Bueno, usted hasta esto puede ahora rechazarlo. Si te rechazan, entonces el acto tuyo es genuino, porque lo pueden recibir, lo pueden rechazar. Pueden decir sí, pueden decir no. El tirano no acepta que le digan no. El tirano, el que le dice no, lo mata. El poneros, ¿sí? El malo que habla, no resistan al que es malo, al poneros, en griego, ¿no? Término poneros en griego. Cuando Jesús dijo, no resistan al que es malo, si le pide esto, déselo. ¿Sabe por qué? Porque el poneroso, el tirano, te ejecuta, te mata, sin importar, porque a él no ama. Él solo quiere recibir ganancias, él solo quiere recibir beneficios y nada más, y no le interesa el bienestar ni lo de otros. Por eso es mal, muy mal, cuando manipulas, cuando presionas a otros al punto de que los quieres obligar a que hagan lo que tú quieres. Eres poderoso, eres malo, porque obligas al otro a hacer lo que tú quieres. El amor no es así. El amor atrae, el amor se expone allí, pero acepta también el desprecio. Ojo, si te desprecian al sacrificarte, corres ese riesgo, pero sigues amando, entonces hay verdadero sacrificio. Ahora, entendamos los que recibimos el sacrificio de otros, ¿sí? Que la fe de quien cree que intuye que el acto del otro es un amor genuino, que pensar que todos no lo alcancen a percibir. Y esta es la otra, porque también está esto. Coloquen cuidado. Es otra manera de medirnos si vivimos desde el amor, porque hay gente que vive desde la desconfianza total, total. Viven como los reyes de Israel y los reyes del Antiguo Oriente, que si les daban algo, ahí mismo le decían otro, pruebe si sí tiene salud o tiene veneno, pruebe, porque se consideraban siempre objetivo militar, ¿cierto? Y hay personas que de pronto por los golpes, por las situaciones que han recibido, porque esperaban y no les dieron, entonces se amargaron, se llenaron de amarguras, tienen traumas, ahora que les van a ofrecer algo genuino, muchas, no, gracias, no, muy amable, no, no, no necesito, no, 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 no. Y hay un rechazo por miedo a ser dañado. Desde ahí, desde ahí también hay que examinar, porque ¿dónde queda la fe? Porque creer también es un riesgo. Creer también es quedar en el vacío. Creer es caminar en las aguas. Y es también el riesgo de hundirse.
Creer también. Tanto la fe como el amor son riesgos, porque es apoyarse en. Y es verdad que tenemos miedo, que como el texto, como la canción, ¿no? No me vuelvo a enamorar, porque la primera vez que me enamoré me equivoqué. Entonces la persona dice, yo no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a creer, aquí es, no vuelvo a creer en lo que otros me ofrecen. Y desde aquí también se puede vivir la vida cristiana muy equivocadamente, porque no se vive desde la fe en el Dios que provee, en el Dios que ayuda, en el Dios que guía, sino en la desconfianza que tengo. Y por eso no puedo disfrutar de la gracia absoluta de Dios y amorosa que nos da las cosas más abundantemente de las que pedimos, ¿sí? Y que muchas veces no lo podemos disfrutar porque vivimos desde la desconfianza. Si quien es rechazado cae en la amargura o se deprime al punto de formar una actitud de no más ofrecimientos, entonces ha quedado probado que su acto no era genuino amor, sino una búsqueda de validación en el otro, o dicho de otra manera, la búsqueda de ser simplemente amado. Esto rompe con la esencia del amor, dado que no se hace, que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si usted guarda rencor, si usted dice no puedo perdonar, si usted está buscando salir favorecido en alguna situación, allí internamente usted dice, si hago esto yo sé que recibo aquello, no hay amor allí y hay algo indebido. El amor no pierde su valor ni dignidad en el rechazo. Al contrario, no se deja vencer del mal, sino que vence el mal con su bondad. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Amar es hacer bien, pero amar es también no ser el mal. De esto vamos a hablar en el siguiente mensaje. Voy a dejarlo por acá, está señalado para que continuemos. Ya se nos acabó el tiempo, pero hay que entender esta parte. Amar, el amor, desde esta enseñanza, podríamos decir que tiene dos caras. Amar es hacer bien, pero amar es no hacer el mal, porque muchas veces queremos amar a alguien. Un hombre dice, hay gente que ha matado a otros, ni para mí ni para nadie, y pum, y ni yo, pum, se mata a todos, los mata y se mata. Hemos escuchado esos casos. Y hay personas que alguien es tan valioso para ellos, pero se adueñan de esa persona. Y esa persona no se puede mover ni para aquí ni para allá, porque para donde se mueva, el otro que dice que le ama, le encarcela, lo subyuga, lo limita, y ahí no hay amor. ¿Qué hay? Ahí lo que hay es celos, contiendas, egoísmo, idolatría, otra cosa, pero no el amor. ¿Desde dónde amas? Puedes hoy hacer un examen, un pequeño quiz a tu amor, a tus actos. Qué bueno que hoy los medites y revises tus emociones y tu manera de responder frente a los rechazos, o que medites muy bien qué estás buscando cuando haces esto o aquello.